María, María, Madre del Amor. Radio Paz presenta María, Intercesora Nuestra. Ven a mi corazón, ven a mi corazón. Hola, ¿qué tal amigos oyentes? Bienvenidos a este momento de oración, de meditación y de estudio para consagrarnos a Jesús a través de María Santísima, su Madre, nuestra Madre. Al final, mi corazón inmaculado triunfará. La Virgen quiere ofrecer a la Iglesia una ayuda válida para superar la dolorosa crisis de purificación que está viviendo en estos tiempos. La humanidad, secularizada y seducida por el mundo, atraviesa momentos difíciles. Con su obra de apariciones desde 1846 en La Salet y luego en 1853 con el encuentro del Tratado de la Verdadera Devoción de Montfort y otras apariciones aprobadas por la Iglesia Católica, la Santísima Virgen desea ayudarnos a todos a superar con ella los momentos actuales de sufrimiento, y por eso invita primero a los sacerdotes y luego a los religiosos y a los fieles laicos a consagrarse a su corazón inmaculado y a la mayor fidelidad al Papa y a la Iglesia. No teman, hijos míos, ¿acaso no estoy yo aquí que soy su madre? Al final, mi corazón inmaculado triunfará. Vamos a hablar de los ángeles caídos. Voy a hacerles un breve resumen sobre cómo comenzó el mal en el mundo. La lucha entre Satanás y Dios, entre el bien y el mal, tiene sus raíces al principio de los tiempos. No es una batalla de hoy, es algo que aún no se revela completamente a los seres humanos. Sin embargo, a través de los padres de la Iglesia y de María de Jesús de Agreda, una santa de hace siglos, el Señor, la Santísima Virgen, se manifestaron a ella y le contaron cómo había sido esta caída de los ángeles, aunque lo podemos leer en el Apocalipsis. Así que, sin temor alguno, con la presencia del Espíritu Santo que invocamos en este momento para nosotros, le pedimos al Señor que nos dé fuerza y gracia, fuerza para seguir adelante y aprendiendo y conociéndole, gracia para comprender lo que Él quiere que comprendamos, fuerza interior y espiritual para poder poner en acción lo que Él nos enseña, ser capaces de dejar lo que tenemos que dejar, ser capaces de cerrar esas puertas que hemos ido abriendo al demonio para que se vaya, para que nos deje vivir en paz, en armonía, felices, para que custodie a nuestros niños, nuestros familiares y amigos. Bueno, voy a proceder a leerles concretamente sobre la centralidad de Cristo. Voy a leerles, no les voy a hablar de lo que yo he entendido, sino lo que nos dice el padre Gabriel Amor, que fue el exorcista de nuestra época, por supuesto, más erudito en la materia, tuvo muchos años, creo que 40 y algo de años ejerciendo este ministerio, con todas las luchas que tuvo que enfrentar dentro de la Iglesia Católica, porque bien sabemos que dentro de la Iglesia se ha infiltrado el demonio y no quiere que las almas sean libres. El demonio tiene por ejercicio principal alejar a los seres humanos de Dios. Así que dentro de la Iglesia, por supuesto que habita con más ahínco, porque como les decía, ataca a los que queremos amar y seguir al Señor. Así que si usted se ha vuelto a la fe, si está entendiendo estos temas y los está escuchando con interés, prepárese, porque la batalla apenas comienza. La batalla que le tocará enfrentar es ardua, pero no tengamos miedo, porque el Señor está con nosotros y es Él el que nos está conduciendo a entender este modo de obrar del demonio en nuestra vida y en nuestros seres queridos. Y como les decía en un momento, el Señor lo ha vencido, está vencido. María Santísima ha aplastado su cabeza orgullosa. Pero voy a leerles mejor sobre lo que nos dice este sacerdote que murió hace poco también, no hace mucho. Bueno, también el demonio es una criatura de Dios.
No se puede hablar de él y de los exorcismos sin definir, por lo menos en forma esquemática, algún concepto base sobre el plan de Dios en la creación. No diremos ciertamente nada nuevo, pero quizás abriremos nuevas perspectivas a un lector. Mientras que en el prólogo de Juan y los dos himnos cristológicos que abren las cartas de los Efesios y los Colosenses, leemos que Cristo es el primogénito de todas las criaturas. Todo ha sido hecho por Él y para Él. No tienen ningún sentido las discusiones teológicas en que se pregunta si Cristo habría venido sin el pecado de Adán. Es Él el centro de todo lo creado, el que recapitula en sí mismo todas las criaturas, las celestiales como los ángeles y las terrestres como los hombres. Es verdadero afirmar que, dada la culpa de nuestros progenitores, la venida de Cristo asumió un papel particular. Vino como Salvador, y el centro de su acción está contenido en el misterio pascual, es decir, en su resurrección, donde declara Dios Padre la victoria sobre el mal. Parecía que el demonio había triunfado sobre la persona de Cristo, porque había logrado matarlo. Había logrado que sus discípulos quedaran decepcionados, desesperanzados. Sin embargo, al tercer día, Dios Padre lo resucita de entre los muertos. Por eso el misterio principal, y digo misterio porque no alcanzamos a comprender la magnitud de esta celebración que llevamos por los siglos, desde que Cristo resucitó, que es en Semana Santa. El triduo pascual le llamamos, 3 días en los que nos recogemos, los más practicantes, y como crecimos en una familia católica, pues practicamos, no es solamente, o bueno, sí le llaman triduo porque empieza jueves, viernes y sábado, pero vamos hasta el domingo que le llamamos Domingo de Resurrección. En ese recorrido que hacemos durante la Semana Santa, vemos el valor, el misterio de amor de Cristo, sometido toda la crueldad y despiadad de los demonios, trabajando a través de los hombres, verdugos de Cristo. Y cuando el Señor resucita, se ha declarado la victoria. Es una victoria perenne, eterna, a la cual nosotros nos queremos hacer acreedores. Pero para esto tenemos que hacernos de Cristo. Tenemos que renunciar al mal. Sigo leyendo. De este enfoque cristocéntrico depende el papel de cada criatura. No podemos omitir una reflexión respecto a la Santísima Virgen María. Si la criatura primogénita es el Verbo encarnado, no podría faltar en el pensamiento divino, antes de otra criatura, la figura de aquella en quien se habría de realizar esta encarnación. De allí su relación única con la Santísima Trinidad, hasta el punto de ser llamada, ya en el segundo siglo, cuarto elemento de la triada divina, o Theotokos, palabra griega que significa Madre de Dios. Este es el título con el que la Iglesia cristiana hace referencia a María en cuanto a su maternidad divina y en cuanto a su papel importantísimo en la salvación de la humanidad. Es así como en Génesis 3:15 leemos: pondré enemistad entre tú y la mujer, es decir, entre la serpiente antigua llamada Satanás y María Santísima. Por eso ser consagrados a María es muy importante para renunciar al demonio. Dios pone enemistad entre Satanás y sus secuaces, los que le siguen, llámense ángeles u hombres, y la mujer, es decir, María Santísima. Los hijos de María. Pero ¿quién es el hijo principal de María? Jesucristo. Entonces, quienes seguimos a Jesucristo, aceptamos a María como nuestra madre, como nuestra guía espiritual, porque María no pide nada para ella, pide todo para su hijo. Ella sabe que es Dios quien le está hablando. ¿Y por qué María sabía que era Dios quien le estaba hablando a través del ángel? Porque María permanecía en adoración perpetua. Todo el tiempo. No era que María permaneciera en el templo, no. María en sus quehaceres del hogar, de la casa, en el cotidiano vivir,
permanecía en oración, todo lo ofrecía al Padre. Y es así como no se le hace nada raro que Dios la escoja para eso. Como dice en el Magnificat, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Reconoce que ella es una criatura muy pequeña ante Dios y que Él tiene toda autoridad sobre ella y ella le concede. Es hermosísimo porque Dios no nos obliga a seguir sus inspiraciones. Él propone y nosotros decidimos si le obedecemos o no, si lo dejamos actuar o no en nuestra vida. A veces el Señor nos propone cosas totalmente a nuestros ojos absurdas, pero ahí entra a hacer presencia lo que tenemos en nuestro corazón. Qué tan sumisa soy, qué tan sencilla soy, qué tan humilde soy a los designios de Dios, sin entrar en mentiras, es decir, en una humildad falsa. Cuando María visita a Isabel, Isabel le dice, ¿y quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? María no le dice, no lo soy. No, María sabe que es la madre de Dios. A María ya le han dicho que el hijo que lleva en su seno es el Hijo de Dios. María no lo niega. ¿Es arrogante María? No lo es. Está en la verdad. Así que reconocer que el Señor nos ha dado tales o cuales virtudes no es ser soberbios, al contrario, es estar en la verdad. Es reconocer que el Señor me ha nombrado para ser padre o madre de familia, me ha nombrado para ser sacerdote, religiosa, consagrado, etc. Me ha nombrado para ejercer tal o cual ministerio dentro de su iglesia. Es aceptar esos dones y virtudes para mi propio bien, porque me beneficio yo, mi alma camina hacia Dios obedeciendo sus preceptos, pero también se benefician los que están a mi alrededor. También los demás reciben el fruto de esa gracia, el fruto de mi sencillez y de aceptar la voluntad de Dios en mí. Así que si el Señor me llama a cantar, pues canto para Dios, sin negar que tengo una buena voz, o si me llama para evangelizar, aceptamos el llamado sin cuestionarnos mucho, porque cuando le damos tanta mente a lo que el Señor nos propone, nos enredamos como se enredó Eva en el paraíso. Comenzó a discutir con el viejo diablo y la sedujo, y detrás de Eva sedujo a su marido, y de ahí el resto de la humanidad. Nos queda claro pues que Dios no creó el diablo, que el diablo no fue antes de Jesucristo, que Jesús nace sin pecado, que María es concebida sin pecado original. Yo aquí les estoy contando esta maravillosa historia de salvación de una manera muy coloquial y muy sencilla, después de consumir y consumir muchos libros, de rezar, de preguntarle al Señor, porque todas estas cosas yo me las preguntaba cuando el Señor empezó a tocar mi corazón y quise entender algo más, quise comprender el sentido de mi fe, por qué yo soy católica, porque nací en cuna católica, porque mi mamá me enseñó tantas cosas hermosas acerca de Dios, pero yo no las podía comprender y no las podía poner en práctica. Bueno, pues ahora vamos a ver entonces qué fue lo que me pasó y qué le pasó a todos ustedes, porque nos ha pasado a todos. Aquí ninguno puede decir a mí no. Entonces vamos a ver cómo es que le abrimos puertas al demonio. Vemos pues que el demonio irrumpe en la creación de Dios, se hace una criatura desobediente, renuncia a que Dios sea su dueño y Señor, se hace rebelde, se enoja con Dios, genera esta gran batalla en el cielo, gana San Miguel Arcángel y todos los que le siguen, y pierde Luz Bella, que se convierte en Lucifer, Ave María Purísima, y todos sus secuaces, o sea, todos los ángeles que él logró arrastrar. Sin embargo, cuentan en esas maravillosas revelaciones privadas que tenemos, que de esos ángeles que se fueron detrás del otro, seducidos por el otro, Miguel les pegaba el grito, ¿quién como Dios? Nadie como Dios, gritaban los otros, y algunos, muchos, miríadas, dicen en la Biblia, se devolvieron. Y es por eso que son más los millones y millones y millones de ángeles fieles a Dios.
cuya misión es supremamente concreta y maravillosa. Todos son mensajeros de Dios, pero hay unos que están destinados a adorar perpetuamente a Dios. Han aceptado ese llamado a la adoración perpetua. Y entre todas esas criaturas estamos nosotros los hombres, y es lo que hoy vamos a ver. Ya tenemos claro, a nadie hay que explicarle que es una persona humana. No es como decimos cuando se nos muere un ser querido muy bello, que la gente nos dice, ay, tiene un angelito en el cielo. No, yo tengo familia en el cielo, familia en el purgatorio, y jamás lo quiera Dios, familia condenada. Esperamos que no, y por eso, ahora que el Señor ha tocado nuestro corazón, oramos para liberar a nuestras almitas en el purgatorio y para que nuestras generaciones de aquí en adelante, como dice Dios en el Antiguo Testamento, nos dice, si tú bendices, bendeciré hasta 1000 generaciones. Por decir, 1000 es no que hasta la 1000 y ya llegó, no, 1000 es para decirnos que todas las generaciones de allí en adelante serán bendecidas. Pero si yo maldigo, la maldición llegará hasta la 4ª generación. Puede ser hasta la 2ª o 3ª, porque vuelvo y digo, estos números son para que nosotros tengamos idea de cómo es el actuar de Dios. El castigo de Dios es limitado. Dios no nos castiga como merecen nuestras acciones. Él es compasivo y misericordioso. Así que el castigo no va solo hasta la 4ª generación, puede ir menos. Todo está en que cada uno de nosotros decida renunciar a estas malas acciones de nuestros antepasados y a las propias. Veamos entonces ahora qué nos dice el padre Gabriel Amor, como les decía, un exorcista muy reconocido en la iglesia, murió en el año 2016, sin mal no estoy. Bueno, diversos modos de manifestarse el demonio. Hay una acción ordinaria del demonio que se dirige a todos los hombres, la de tentarnos. El demonio normalmente, ordinariamente, o sea, comúnmente, nos tienta. Tiene permiso para tentarnos todo el tiempo. Y nosotros tenemos dones y virtudes que nos ayudan a combatir esas tentaciones constantemente. En la iglesia tenemos lo que llamamos sacramentos, vida sacramental, le llamamos a los que practicamos esto. Estos sacramentos hacen visible la gracia de Dios que para nuestros ojos materiales es invisible. Es así como cuando Jesús se bautiza en el río Jordán, desciende el Espíritu Santo a manera de paloma. Quiere decir que cuando nosotros nos bautizamos, recibimos el Espíritu Santo. Por eso es muy importante bautizar a nuestros niños inmediatamente nacen. No dejemos pasar tiempo, porque esos niños no bautizados están expuestos a que los espíritus caídos entren en sus almitas. Es muy peligroso tener niños no bautizados, porque cuando se bautizan, es como que el Espíritu Santo pone un sello de protección para que los espíritus caídos no entren en ellos. Recordemos que nosotros venimos con una herida, un rotico, digamos, un huequito en el alma, por donde puede entrar o el Espíritu Santo o el espíritu caído. Si entra el Espíritu Santo, lo mejor que nosotros podríamos hacer es bautizar nuestros bebés, inmediatamente nacen. Pero como técnicamente se hace casi imposible, aunque si lo pensáramos bien, tendríamos todo preparado para bautizar nuestro bebé apenas llegamos a casa, la primera salida. Pero bueno, continúo. La primera acción ordinaria como el demonio trabaja es tentándonos. La segunda manera le llama a la iglesia una acción extraordinaria de Satanás y es de las siguientes formas. Primera, sufrimientos físicos. Segunda, posesión diabólica. Tercera, vejación diabólica. Cuarta, obsesión diabólica. Y quinta, infestación diabólica. Veamos algunos detalles de cada una. Sufrimientos físicos causados por Satanás externamente. Se trata de aquellos fenómenos que leemos en muchas vidas de los santos, como por ejemplo el cura de Ars, Padre Pío,
y otros. Pero hablemos del santo cura de Ars. Lo molestaba tanto que no quería dejarlo dormir. ¿Por qué no lo quería dejar dormir? Porque cuando no dormimos bien, al otro día trabajamos mal. Físicamente estamos extenuados y la labor espiritual de los sacerdotes, cuyo actuar principal es espiritual, si no han dormido bien es muy difícil que lo hagan bien. Nos pasa a nosotros también. Cuando no dormimos bien, al otro día no podemos trabajar bien. Entonces a él, que hacía un ministerio bastante bonito, no tanto lo bonito, sino bastante importante para la salvación de los hombres, no lo dejaba dormir al punto de que llegó a quemarle la cama. Pero el cura sabía que era el demonio, no le tenía miedo y por el contrario se alegraba diciendo: mañana habrá una gran conversión. Así que trataba de dormir lo mejor que podía y al otro día ejercía su ministerio principal de su vocación, que era confesar. Algo de esta breve historia de este santo. No lo podían ordenar como sacerdote porque le costaba aprender el latín. Lo consideraban bastante bruto e inexperto y no muy bueno para ser un gran sacerdote. Así que estaba detenida su ordenación. Había cumplido con todos sus exámenes y estudios, pero el latín le quedó grande. Él, decepcionado de ver que no iba a poder cumplir con el deseo de ser sacerdote, pues se resignó a ser un pequeño sacristán. Resulta que muere el sacerdote de un pueblo llamado Ars. Como era un pueblo olvidado en Francia, lo ordenan y lo mandan a ejercer su ministerio sacerdotal allá. ¿Qué pasa? Él, con ese celo apostólico, llega a evangelizar con arduo esfuerzo y sobre todo le dio mucha importancia a la confesión, lo cual hizo que el demonio le cogiera mucha rabia porque le arrebató muchas almas. Otro ejemplo fue el del Padre Pío, cuyo también principal ministerio fue la confesión. Este fue atacado por los mismos sacerdotes de la Iglesia Católica, que lo tuvieron relegado a su cuarto y no poder tener contacto con las almas, y estuvo 10 años encerrado en su cuarto celebrando la misa él solito. Pero sin embargo el Señor se manifestó grandemente y de él pueden encontrar muchos escritos sobre personas que fueron confesadas por él y vueltas a la verdadera conversión con nuestro Señor a través del sacramento de la confesión. Podríamos decir que el diablo molesta de esta manera en la salud, en no dejar dormir a las personas, etcétera, a los que han decidido seguir saludablemente al Señor. Les quiere entorpecer su ministerio porque, Jesús nos ha enseñado que seguirlo a Él no es nada fácil y por supuesto las personas que están caminando rectamente en la fe pues serán probadas y muy atacadas por el demonio, porque ya sabemos que el demonio nos odia a muerte y su proyecto principal, su objetivo de estar aquí detrás de nosotros es llevarnos a donde Él está, arrancarnos del corazón de Dios. Vamos a seguir en el próximo espacio con la posesión diabólica de acuerdo a los escritos de el Padre Gabriel Amor. Bendiciones. María, María, Madre del Amor. Radio Paz presentó María Intercesora Nuestra. Ven